Utilización y manejo de un multímetro automotriz. En esta oportunidad vamos a aprender cómo utilizar un multímetro automotriz. La utilización, en este caso, de la conexión de sus puntas, la utilización en el vehículo y el cuidado de nuestro multímetro para así evitar daños en la mala utilización del equipo y también pues daños en el vehículo. Es importante tener en cuenta y conocer sus funciones. Entonces tenemos la opción de milivoltaje y voltaje, pero este voltaje podemos ver que tiene una onda y una rayita. Eso significa que mide en voltaje alterno y voltaje continuo. A continuación pues la otra opción mide resistencia, el símbolo omega, y en este caso continuidad. Tenemos la función de prueba de diodos, frecuencia, temperatura, miliamperios. En este caso los miliamperios y los amperios se ubica el multímetro en serie con el elemento a medir. La capacitancia también podemos ver en el caso de los capacitores, y la última en color azul, en este caso para medir las revoluciones en este caso de un motor, ubicándolo en el conector de encendido. A continuación es importante tener en cuenta la posición de las ondas o las puntas del multímetro. El negro siempre va ubicado en la opción con, el cual es el común, y el rojo se ubica en las demás posiciones en miliamperaje y amperio, dependiendo de la ubicación del dial, en qué posición la tenemos y qué es lo que deseamos medir, ya que si la coloco de una manera errónea puedo quemar y dañar el equipo. Entonces es importante tener en cuenta en qué posición tengo el dial. En este caso la primera posición que tenemos es milivoltios. Podemos observar que si fuéramos a medir milivoltios tenemos que ubicar nuestro multímetro en función de voltios, y el dial mediría milivoltios, es decir, hasta máximo 1 voltio si desearía medir en esta función. Entonces es importante tener en cuenta si el voltaje es más alto, debo utilizarla en la siguiente función, que es el voltaje, como es el caso de la batería. Vamos a verificar cómo se mide el voltaje de la batería mediante la función de voltaje. En la función de milivoltaje y voltaje se miden muy parecido, se miden igual, ubicando el equipo en paralelo con el elemento a medir. En este caso, como es la batería, vamos a ubicar la punta roja en el borne positivo y la punta negra en el borne negativo. Y podemos observar que en estos momentos nos marca una tensión de 12,12 voltios. Y mediante una operación como la que estamos haciendo, podemos diagnosticar, en este caso estamos evaluando el estado de tensión de la batería. De igual manera, los milivoltios también se miden de la misma forma que medimos el voltaje. Entonces en este caso, si nosotros desearemos medir voltaje en corriente alterna, hay un botón que dice AC y DC, el que acabamos de oprimir, y arriba en la parte superior aparece una letrica que dice AC. Significa que si fuéramos a medir corriente alterna, como sería la corriente, o en este caso la corriente residencial, o sea de nuestras casas, que es corriente alterna, nuevamente medimos en DC y verificamos que tiene 12,11 voltios. Y de esta forma hemos finalizado cómo se realiza correctamente una prueba en función y medición de voltios. Prueba de resistencia y continuidad con nuestro multímetro automotriz. Prueba de continuidad y resistencia mediante el uso de nuestro multímetro automotriz. Es importante tener en cuenta que la sonda de color rojo la vamos a ubicar en la función donde dice voltaje, incluso nos marca resistencia, y el dial debe estar ubicado en el símbolo omega, en este caso de resistencia, y continuidad. Esta prueba en este caso la vamos a realizar en este momento a una bobina de encendido con el fin de evaluar la resistencia de la bobina primaria. Es importante tener en cuenta que las dos puntas se van a colocar en los dos extremos de la resistencia, en este caso la que vamos a evaluar, y que queda en paralelo con el elemento a medir. Importante eso, la resistencia queda en paralelo con el multímetro, en este caso a los dos terminales, y nos está arrojando una medida de 1.6 ohmios. Esta medida es importante que cuando yo conozco las especificaciones de la bobina o las especificaciones emitidas por el manual de fabricante, podemos evaluar el estado de la bobina, ya que un exceso de resistencia, una resistencia muy alta o una resistencia muy baja, o donde no haya resistencia, significa que en este caso nuestra bobina estaría en circuito abierto. Además de eso, pues
mediante esta prueba acá en la misma función de resistencia podemos medir continuidad, pero en este caso hemos oprimido la tecla función, la tecla de color amarillo, y automáticamente antes de hacer la prueba de continuidad vamos a unir las dos terminales de nuestro multímetro y escuchamos el sonido, el cual es un pito, el que suena del multímetro. De esa manera corroboramos o verificamos que el multímetro está funcionando correctamente, ya que si no hago este procedimiento, muchas veces medimos y posiblemente el problema no es el cableado, sino el problema es el multímetro. Entonces siempre se recomienda verificar la continuidad del multímetro uniendo las dos terminales, y en este caso este multímetro con la tecla función se cambia de resistencia a continuidad. Hemos retirado acá un fusible y en los dos terminales del fusible vamos a verificar, para hacer esta prueba, verificar que en este caso el pito suene. En este caso, al tocar las dos terminales del fusible, si el fusible se encuentra en buenas condiciones, va a generar un pito. Ese pito, el cual le indica, o ese sonido que es alrededor de tit, ese sonido como tal del multímetro nos indica que tiene continuidad. En este caso, por ejemplo, una prueba que lo podemos hacer en los cableados de conectores a conectores sin necesidad de romper arneses, buscando en este caso un circuito abierto. Vamos aquí a verificar, en este caso este cable negativo de la batería, como lo vemos, va de negativo a la carrocería. Vamos a mirar a un tornillo y en este caso al borde negativo, y en este caso ha generado el sonido indicando que en este caso este cable tiene continuidad, y de esta manera finalizamos la prueba de continuidad y resistencia. Prueba de frecuencia con nuestro multímetro automotriz. En esta prueba vamos a colocar la punta roja en un sensor CMP para verificar su frecuencia de funcionamiento, y la punta negra va a ser ubicada a la masa. Entonces la salida del sensor, en este momento el motor está encendido, vemos que está marcando alrededor de 70 Hz, y al momento de que aceleremos vamos a observar que va a incrementar la frecuencia. En este momento estamos marcando 132, 134 Hz, y de esta manera nuestro equipo nos puede ayudar para medir frecuencia en algunos sensores. Prueba de temperatura con nuestro multímetro automotriz. En esta nueva prueba vamos a utilizar nuestro multímetro con el fin de aprender cómo medir temperatura mediante la utilización de este equipo, de nuestro multímetro. Inicialmente pues nuestro multímetro lo ubicamos en la posición de temperatura con en el dial. Esta función nos puede servir para medir temperaturas, por ejemplo, para diagnosticar el termostato, el cual debemos probarlo a temperaturas de 90, 80, 100 grados centígrados. En estos momentos vamos a colocar la punta negra en CON y la punta roja donde tiene la opción de voltaje, resistencia, frecuencia, incluso en la parte superior dice temperatura, donde estamos señalando. Y el dial, como lo he comentado, debe estar en la posición de temperatura. En estos momentos la termocupla es la que vamos a colocar donde vayamos a medir la temperatura. En este caso vamos a medir la temperatura acá de la mano, el cual nos registra 30 grados centígrados, y en el momento que la liberamos baja la temperatura, ya que nos va a censar la temperatura ambiente. En la parte superior, acá donde estamos señalando, nos marca si estamos midiendo en grados Fahrenheit o grados Celsius. Como estamos viendo, con la tecla función cambiamos la opción de grados centígrados a grados Fahrenheit, y de esta manera pues podemos cambiar las dos variables, ya que en algunos manuales nos pide hacer diagnósticos en los dos rangos de temperatura. Prueba de amperaje con la utilización del multímetro automotriz. En esta prueba vamos a conocer cómo realizar la prueba de amperaje y miliamperaje con la utilización de nuestro multímetro. Esta prueba es muy importante, ya que si la hago de manera incorrecta puedo quemar el multímetro, o en este caso quemar algún componente o dañar algún componente de las mediciones que esté haciendo en nuestro vehículo. Si observamos, en este caso tenemos la posición de amperaje y la posición de miliamperaje, en el cual debo ubicar en este caso mi sonda de color rojo, ya que pues como observamos acá el equipo, en este caso en miliamperaje, este equipo mide 400 miliamperios, y el amperaje en este caso el máximo amperaje es de 10 amperios, ubicándolo donde está la letra A nada más, que es amperios. Para eso pues vamos a ubicarlo acá en nuestro vehículo.
es importante tener en cuenta que lo primero que debo hacer es colocar una punta roja en lugar donde dice amperaje. Como he mencionado, es importante tener en cuenta que para medir amperaje con el multímetro se debe colocar en serie con el elemento a medir, es decir, que la corriente va a circular a través del multímetro, ¿sí? En este caso pues hemos soltado el terminal negativo y vamos a colocar, en este caso inicialmente antes de medir, en la función de amperios, una punta la vamos a colocar en el borne o en el elemento donde desea pasar la corriente. En este caso va a pasar la corriente a través del cable rojo y luego a través del cable negro pasa al cable negativo del vehículo. En estos momentos está marcando 159, alrededor de 150, 160 miliamperios. Es importante tener en cuenta, he dejado el switch abierto, nada más los testigos abiertos del vehículo con el fin de evaluar esta prueba. Mediante esta prueba podemos evaluar corrientes parásitas, en este caso de la batería, con el fin de verificar algún consumo de corriente cuando vemos que en este caso la batería se nos descarga, ¿sí? Entonces un valor importante es la prueba de amperaje. Entonces para eso es importante saber hacer esta prueba y como he mencionado, debe ir en serie con el elemento a medir, ya que si hago un procedimiento al revés o lo mido como si fuera midiendo voltaje, puedo quemar el multímetro. Y de esta prueba hemos finalizado cómo se mide amperaje. Medición de RPMs mediante la utilización de nuestro multímetro automotriz. En esta prueba vamos a aprender a utilizar nuestro multímetro automotriz para evaluar y medir las revoluciones de nuestro motor. Mediante esta sonda o pinza, en el cual tiene un huequito, el cual podemos observar, ubicamos el cable de alta del timer, o si es un motor monocilíndrico, del cable que va dirigido a la bujía como tal. Para esto pues es importante tener en cuenta la posición de los del cableado, en este caso el rojo y el negro, que el negro va al con y el rojo va en la función donde está voltaje, frecuencia, capacitancia, resistencia. Y pues es importante tener en cuenta poner el dial en la función de RPMs, y hay un botoncito donde dice o sea, cilindros. En la parte superior aparece y nos pregunta el multímetro cuántos cilindros tiene el vehículo o el motor al que desea evaluar. En este caso vamos a evaluarlo a una motocicleta monocilíndrica, entonces lo ubicamos en la posición de un cilindro. Vamos a ubicarle en el cable de alta. Luego que lo ubicamos en el cable de alta de la bujía, vamos a evaluar las revoluciones de nuestro motor. Vamos a encender la motocicleta y pues de esa manera corroboramos si las revoluciones corresponden con las indicadas en el tablero. Luego de haberla conectado nuestro cable en nuestro cable de alta de nuestra bujía, verificamos acá las revoluciones, pero pues como he dicho hay que colocar el número de cilindros. En este caso es una motocicleta monocilíndrica, entonces nos está marcando 1690, alrededor de 1700 revoluciones, y pues incluso pues aquí corroboramos con el tablero de la moto y efectivamente en este caso estamos acelerando la motocicleta y pues podemos evaluar que el régimen de la moto comparado con el multímetro y las revoluciones del tacómetro corresponden. De esta manera pues podemos medir las revoluciones en algunos vehículos que incluso no tienen tacómetro y deseamos realizar algún diagnóstico mediante la utilización de nuestro multímetro. Hemos finalizado nuestro video acerca del uso y manejo de nuestro multímetro automotriz. Si nos dimos cuenta, el buen uso del equipo nos lleva a hacer un diagnóstico muy preciso, unas mediciones muy precisas, y de esa manera cuidamos tanto nuestro multímetro como algunos elementos y componentes de nuestro vehículo. Espero les haya gustado y los espero en otro próximo video.